El orden del día que vamos a desarrollar hoy es la bienvenida por parte del señor general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE. Vamos a dar lectura al pronunciamiento del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa sobre el tema de la paz, la intervención del honorable representante Miguel Gómez Martínez, la intervención del excomisionado de paz, doctor Víctor G. Ricardo, y la intervención del señor coronel Javier Ayala Maya. Al final abriremos un panel a preguntas. General, por favor, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en nuestra sede para escuchar esta interesantísima presentación que nos harán los panelistas que nos acompañan en el conversatorio séptimo de los que hasta el momento hemos venido desarrollando acá en ACORE. El tema fundamental es el tema que está ahorita sobre la base de preocupación, interés nacional, el tema de la paz. Por parte nuestra, y hablo a nombre de quienes represento como presidente nacional de ACORE, este tema fue muy debatido entre nosotros. La semana anterior, en un almuerzo que se hizo, o el almuerzo virtual, se tocó el tema y quisimos sondear la opinión de los oficiales allí presentes, de cuál podría ser nuestra participación, nuestro pronunciamiento en relación con esto que ya el gobierno nacional comenzó a informar a la ciudadanía. No se conocía totalmente cómo venía el proceso y curiosamente ese día en la mañana se filtró el documento que ya se conoce y que es de dominio público, donde aparece la agenda y los puntos a tratar en relación con este proceso. El tema fue planteado, se fijaron unas condiciones que posteriormente se plasmaron en un pronunciamiento formal, de lo cual acá la doctora Roa leerá más adelante. Y hemos querido que nuestros panelistas tomen como referencia pues este tema y sus opiniones también sobre nuestra posición en relación con estas circunstancias. Al final, como se dijo, entonces habrá la oportunidad, ¿no?, de intercambiar preguntas, respuestas para enriquecernos sobre esto. Muchas gracias. Este es un grupo selecto, señores panelistas, de oficiales de la Reserva interesados en el tema, y de antemano pensamos que todo lo que ustedes nos digan y toda la controversia que ojalá se genere, porque es muy constructiva, nos va a ayudar mucho para entender y saber manejar este proceso. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias, doctor Víctor G. Ricardo. Muchas gracias, Víctor Ayala, por estar presentes acá. Entonces le cedo la palabra al doctor Miguel Gómez Martínez. Buenos días a todos, mi general. Muchas gracias por la invitación, doctor Víctor G., coronel, señores oficiales superiores, señores invitados. Pues el tema que nos reúne hoy se modifica cada minuto. Viniendo para esta reunión escuché las declaraciones de los voceros de las FARC en La Habana. Negaron tener secuestrados y negaron tener ninguna relación con el narcotráfico. Está en mi sorpresa ante esas dos declaraciones que uno, la verdad, no sabía si mantener mi presentación, cambiarla, o hablar de temas que en el fondo no estaban previstos para la charla de hoy, que es más de carácter reflexivo y académico. Pero me entra la angustia de que si empezamos diciendo mentiras, pues la negociación va a tener muchísimas dificultades en construir confianza. Entonces, de todas maneras, voy a volver a mi charla inicial, que era una reflexión sobre técnicas de negociación. Muchos de nosotros, a lo largo de nuestros estudios profesionales, tuvimos que tomar un curso de negociación. Eso es algo que se puso de moda en los años 80. La idea de que hay unas técnicas de negociación y que hay que aprender a negociar, y que negociar implica manejar situaciones de conflicto que van desde el hogar, y uno tiene que negociar con los hijos, le dicen a uno que hay que negociar con los hijos, algo que es siempre sorprendente, porque pues la educación no es un asunto de negociación, no es que uno negocia con ellos, pero le dicen,
tienes que aprender a negociar con tu esposa, tienes que aprender a negociar en tus puestos de trabajo, tienes que aprender a negociar con el Estado. Y entonces todos tomamos un curso de negociación y yo decidí que valía la pena en un foro como este hacer una reflexión muy breve sobre el tema de negociación y después voy a entrar en el meollo del asunto, que son mis reflexiones sobre lo que está pasando hoy en día. Pero a pesar de que esto que voy a decir probablemente no tenga mucho que ver con lo que está pasando hoy en las negociaciones con las FARC, me parece que es importante hacerlo. Sacamos algunas reflexiones, mi equipo de trabajo sacó algunas reflexiones de dos de los libros más importantes de negociaciones, el de Thompson sobre la mente del negociador y el ya muy famoso de Robert Fisher y William Murray sobre cómo obtener el sí. Entonces, sacamos estas reflexiones y dijimos, a ver, ¿esto aplica a la realidad que estamos viviendo hoy? ¿Esto sí sirve para lo que estamos hablando hoy? Entonces, la primera etapa es la prenegociación. Entonces, muy rápidamente, esto no hace parte de la negociación. La idea es que se conocen las partes, que se establecen las reglas, que hay una agenda de discusión y que naturalmente esta primera etapa en líneas generales tiene que ser reservada. Cuando uno va a negociar la compra de una compañía, es bueno que no se sepa que uno quiere comprar la compañía, porque si todo el mundo sabe que uno quiere comprar la compañía, naturalmente el precio y las expectativas que se dan alrededor de eso son enormes. La primera etapa se supone que debe crear confianza. O sea, la idea de que uno en esta primera etapa genera elementos de confianza. Yo por eso creo que lo que está empezando a suceder en La Habana, creo que el primer discurso de Timochenko, sobre el cual me voy a referir más adelante, y la discusión que ha sucedido el día de hoy, al negar que hay secuestros y narcotráfico, inmediatamente rompe el espíritu de la confianza. Si uno parte de la base que van a decir mentiras, y que el primer día le dicen mentiras, pues la confianza va a ser muy complicada de establecer, me parece que es un punto negativo. Bueno, la prenegociación que se establece la agenda, se establece los plazos máximos de negociación, y el gobierno no ha querido decir cuál es el plazo, ha dicho que es corto. ¿Corto qué es? Corto es 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué es corto para el gobierno? El gobierno ha insistido en que es un proceso corto, y sería bueno que nos dijera qué llama el corto. Y hay unas herramientas de presión en estas etapas muy importantes, que son naturalmente quiénes son los negociadores, cuál es el punto inicial de la agenda, qué temas se les va a dar prioridad. Todo eso está, digamos, en estas etapas iniciales de los procesos de negociación. Si vamos al caso de la prenegociación, ¿qué es lo que hace uno? Primero, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son los intereses de la contraparte? Los intereses de la otra parte, en este caso las FARC. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que estamos mirando? Entonces, primero, ¿qué quiero yo? Segundo, ¿qué quieren ellos? Segundo, ¿en qué contexto estamos negociando? Entonces vamos a hacer referencias a esos puntos en la situación actual. Yo creo que el primer interés del gobierno no es la paz, sino la reelección. Es mi primer punto. Yo estoy convencido de que el presidente Santos, en pérdida de popularidad, en caída libre en las encuestas, con dificultades muy grandes en problemas internos, la salud, las pensiones, el funcionamiento de la economía, su primer interés es garantizar la reelección. Un argumento que el gobierno esgrime una y otra vez es que esto es distinto del Caguán, porque hoy en esta ocasión el Estado negocia en condiciones de fortaleza. Entonces se mencionan los efectivos militares, los 280.000 hombres y los 163.000 policías con los que cuenta hoy el Estado para garantizar la seguridad de los colombianos. En otras palabras, que estamos hablando de una negociación en la que nosotros somos los fuertes y ellos son los débiles. Partimos de la base, es uno de los supuestos de la negociación del lado del gobierno. Está el tema de la fortaleza económica, que esta economía está pasando por un buen momento, que no estamos en una crisis económica, al revés, que estamos pasando por uno de los momentos, digamos, de expansión económica más interesantes. Está el ámbito internacional,
todo el mundo en teoría apoya la negociación. Esta mañana en un evento de una lambonería única, una lambonería realmente espectacular, llamaron presidentes de todas partes del mundo a respaldar al presidente Santos en este esfuerzo. El presidente de la Cámara de los Lores llamó a felicitar al presidente Uribe, al presidente Santos en directo. Me dio risa porque ¿qué puede saber un lord inglés de lo que pasa en San Vicente del Chucurí? ¿Qué puede él entender de lo que está pasando en Colombia? Parecía un espectáculo de una lambonería, de una sapería, de esas que uno le da grima. Entonces el ambiente internacional en teoría es favorable para el gobierno, es muy favorable, todo el mundo está a favor. Llamó Patxi, uno de los grandes terroristas de la ETA, decirle al presidente Santos que lo respaldaba en este proceso. Háganme el favor, el punto en el que estamos, pero es evidente que a nivel internacional hay un respaldo masivo a esta idea. ¿Qué quieren ellos? A ver, ellos se sientan a negociar sobre la base que no hay monopolio de la violencia. Quienes escuchamos a Timochenko, para ellos el Estado colombiano es corrupto, no es legítimo. Para ellos el Estado colombiano no los pudo derrotar. Si ustedes escuchan el discurso de Timochenko el día en que se presentó los acuerdos, el argumento de él es: no pudieron, nos bombardearon, nos calumniaron, nos masacraron, hicieron todo lo que pudieron por ganar y no pudieron ganar. Y nosotros estamos sentados aquí no como un ejército derrotado, sino como un ejército que resistió a la ofensiva de un Estado apoyado por todos los ejércitos del mundo. Nosotros no venimos aquí derrotados, somos un ejército heroico y patriótico que resistió los embates de las fuerzas militares colombianas y de su Policía Nacional. Ellos no están derrotados. Eso es lo que el gobierno nos quiere vender, la idea de que ellos están derrotados y que para ellos la paz es una salida, porque ellos ya no pueden más, ellos ya no resisten más, están en sus madrigueras muertos del susto. Eso no es lo que ellos creen, ese no es su discurso. Y no solo no es su discurso, sino que ellos están convencidos de que esa no es la realidad. Ellos tienen un respaldo internacional explícito, absolutamente explícito. En líneas generales, nosotros hemos perdido la batalla por demostrar que ellos son una fuerza terrorista ilegítima. A nivel internacional la gente no los ve así. Nosotros nos queremos convencer de que son así, pero eso no es cierto. Es uno de los argumentos, el telón de fondo de la teoría de la negociación es que si yo me levanto pierdo. Entonces el argumento del gobierno es que si la guerrilla se levanta de la mesa, ellos pierden, porque la presión internacional será insoportable, porque la crítica de los medios sería inadmisible para ellos, porque su legitimidad quedaría absolutamente cuestionada, porque políticamente quedarían barridos. Eso no es cierto. Ellos no se van a parar nunca. Ellos ni siquiera, ellos están desatornillados a ese asiento, porque como bien lo dijo ayer el doctor Rangel, a ellos no les gusta la paz, lo que les gusta son los procesos de paz. A ellos lo que les gusta son los procesos de paz. Mientras más dure el proceso, mejor. Ojalá dure 30 años. Eso sería ideal. Entonces ellos no se van a parar nunca. Y si el gobierno se para, de la mesa, no lo religen. El fracaso del gobierno en la mesa de negociaciones lo sepulta políticamente. Lo sepulta. Entonces el gobierno no se puede parar. Los que sí no se pueden parar son los representantes del gobierno, porque Santos no se reelige. Hacer campaña con ese fracaso, eso es impensable. Hacer campaña con el desgaste de un año de negociaciones y decir: no, vengo aquí con las manos vacías, no se pudo, nos toca volver a lo que dijo Uribe, que toca ir a darles. ¿Usted se imagina haciendo campaña para la reelección? Entonces, ¿quién es el que está preso de la mesa? ¿Las FARC o el gobierno? El gobierno es el que está preso. El que no se puede parar es el gobierno. Y por eso creo que esa es una enorme mentira. Y lo último, la última mentira, es la de decir
que aquí tenemos unos facilitadores neutros. Facilitadores neutros. ¿Neutros? Yo no sé si el gobierno lo ha pensado, pero en la ingenuidad de estos personajes elitistas que nombraron como negociadores, ¿no? La paz cachaca, ¿no? La paz hecha por los bogotanos que nunca han sufrido la guerra, que nunca han visto la extorsión, una paz hecha por cachacos, los tipos aquí de Bogotá, de Yoki, de Gordo, esos son los que van a negociar. Ellos que nunca han sufrido la extorsión, ni la persecución, ni el miedo, ellos que viven como yo, rodeados de guardaespaldas, ellos son los que van a hablar de paz, ellos que no han vivido la guerra, ellos que no la han sufrido en carne propia, que no han visto un hijo que se lo lleven forzado al ejército, ellos son los que van a negociar. ¿O ustedes creen que Sergio Jaramillo es un hombre que ha sufrido los rigores de la guerra? ¿O es que ustedes creen que Humberto de la Calle es un hombre que conoce perfectamente lo que sucede en Carmen de Viboral? No tienen ni idea. Ellos están negociando con esto. Yo les he mostrado aquí con un gráfico. Mueven las fechas, se corre para el centro, se corre para la izquierda. La paz cachaca, maluca, a espaldas del país que ha sufrido. Entonces, la última mentira es que los guerrilleros, que Cuba y Venezuela son facilitadores neutros. Yo no sé si el gobierno ha entendido el problema que tiene de comunicaciones. Ustedes se imaginan uno en La Habana. El jefe negociador necesita hablar con el presidente para preguntarle algo. Esa comunicación naturalmente es libre. Eso no está intervenido. Oh, en Cuba, chuzar un teléfono, ¿a quién se le puede ocurrir que eso sucede allá? Que les van a comunicar, que las comunicaciones son transparentes, que el gobierno va a poder enviar los documentos sin que las FARC se enteren. ¿Usted se imagina el lío que va a tener de la calle? ¿Cómo hace él para hablar con el presidente? ¿Cómo hace? Dígame cómo hace. Todos sabemos que las comunicaciones son vitales en esto. ¿Cómo hace para recibir instrucciones? Para transmitir sin que las FARC se enteren. Un muy buen amigo mío que tiene un sentido del humor muy agudo me dijo: mire, aceptar que Venezuela, Noruega y Cuba sean facilitadores es como si los israelíes fuesen a negociar con los palestinos y aceptaran que los facilitadores fueran Siria, Líbano e Irak. ¿Cómo así? No así, son mis enemigos. Si es que Venezuela es nuestro enemigo y Cuba es nuestro enemigo y Noruega, pues son unos noruegos. ¿Qué entienden ellos de lo que pasa en Colombia? Pues nada. Entonces, esto está mal planteado. Y yo les dejo esas 4 mentiras porque creo que son las mentiras con las que nos quieren hacer pasar esta píldora. Entonces, mi discusión, como siempre, no es sobre si queremos o no la paz, sino cuál paz, a cuál precio. Muchas gracias. Miguel Gómez. Continuamos con el doctor Víctor G. Ricardo. El doctor Víctor G. Ricardo fue político y diplomático colombiano, fue representante de la Cámara, secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Belisario Betancur, alto comisionado para la paz durante el gobierno de Andrés Pastrana, época en la cual se logró reunir con los máximos comandantes de las FARC, entablando un diálogo directo. Después de su desempeño como comisionado de paz, el doctor Víctor G. Ricardo se ha desempeñado como embajador de Colombia en la República de Argentina, el Reino Unido, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Zambia y Mozambique. Doctor, bienvenido. Señor general en retiro Jaime Ruiz Barrera, director de ACORE, señores directivos, señores generales, señor doctor Miguel Gómez, señor coronel Javier Ayala, compañeros de mesa, señoras y señores. Una de mis
frustraciones en la vida pasada reciente era poder intervenir en un foro en la Escuela Superior de Guerra o en ACORE para ilustrar a sus componentes sobre el desarrollo de las actividades que me correspondió realizar como alto comisionado para la paz. Fui convocado en el día de hoy por el general Ruiz Barrera para referirme a las experiencias y por tanto no entraré en los mecanismos de negociación que también ha explicado el doctor Miguel Gómez, sino un poco, ni tampoco entraré en la historia del conflicto que ustedes de pronto conocen más que yo, sino más bien ilustrarlos el por qué hice y el por qué hicimos lo que sucedió en el pasado. En materia de negociación, como lo decía el doctor Gómez, hay distintos trastadistas, el profesor Fitch, el profesor Thompson y otros más, unos de la teoría de cómo negociar sin ceder, otros de la teoría de cómo lograr un acuerdo donde no haya vencedores ni vencidos, en fin, y los mecanismos y las posiciones, hay 1000 teorías, pero lo importante es aterrizar en la práctica colombiana. Desde hace muchos años he venido conociendo la situación de orden público y el desarrollo de la guerra colombiana interna. Recuerdo cuando era viceministro de gobierno que el general Ruiz Barrera era el jefe de inteligencia del ejército y cómo en forma teatral, como lo voy a desarrollar, se fue empeorando las cosas en Colombia. La cultura nuestra es un poco cómo llegar al poder y dejar huella de lo que hice, y mi sucesor cómo borrarla y dejar huella de lo que él va a hacer. Durante muchos años encontramos, en materia del conflicto, que se asistía a un teatro y se abría el telón y en una mesa encontrábamos al señor Marulanda, al señor Jojoy, al señor Reyes en un lado y al otro lado al presidente de turno con su alto comisionado o asesor de turno en materia de paz. Así transcurrimos el doctor Alberto Lleras, así transcurrimos el doctor Alfonso López, así transcurrimos el doctor Belisario Betancourt, así transcurrió el doctor Virgilio Barco, el doctor César Gaviria, el doctor Samper, que no pudo tener esas relaciones, pero si no lo hubiéramos visto, el doctor Andrés Pastrana y el doctor Uribe. El doctor Uribe no hizo conversaciones con la guerrilla. Un poco entonces, en esa forma teatral se abría el telón y aparecían en un lado de la mesa siempre el señor Marulanda, el señor Jojoy y el señor Reyes. Y al otro lado, el presidente, como les decía del turno, se cerraba el telón, se abría el telón, el señor Marulanda, el señor Reyes y el señor Jojoy, y al otro lado, el presidente de turno. En conclusión, ¿quién llevaba la secuencia de esas conversaciones? ¿Cuál era la política de Estado respecto de la relación gobierno-subversión? Desde hace muchas épocas los grupos, en Colombia hemos tenido grupos guerrilleros afines a las revoluciones del momento. El ELN es afín a la revolución cubana, el EPL es afín a la revolución china, las FARC se inició, entre otras cosas, como un movimiento en la lucha de los partidos políticos del entonces con una visión de tierras, y después comenzó a ser alimentado por el Partido Comunista, y entonces le dieron una teoría ideológica de marxismo-leninismo, y a medida que transcurría se fue incrementando a través del Partido Comunista. El señor Raúl Reyes era concejal de Paujil, miembro del Partido Comunista y administrador de la planta de Nestlé allá. El señor Joaquín Gómez era profesor de la Amazonía, miembro del Partido Comunista y se entró a la guerrilla. El señor Simón Trinidad era miembro de los grupos yuppies de Bogotá, transformó su mente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y se fue a Valledupar a entregar la información bancaria a los grupos en ese momento de izquierda. Después
hizo un análisis a cuál de las guerrillas entraba al M-19, que había sido, entre otras cosas, una guerrilla producto de una frustración para ellos electoral. Y entonces después vio que no, que él visualizaba mejor que su teoría de izquierda tenía relación con las tierras y entró a las FARC. En ese momento entonces los grupos guerrilleros, compartan uno o no, tenían, digamos que, una ideología política o una visión política. A medida que fuimos transcurriendo los años, Colombia no estaba muy vinculada al tema de la droga. Todo lo contrario, la hoja de coca hace parte de nuestra historia porque la mascaban nuestros indígenas, pero no teníamos cocaína. Y a raíz de la arremetida en Bolivia y en Perú, comenzaron a ver que nosotros teníamos un pulmón de la Amazonía que era interés y patrimonio de la humanidad, y bajo la teoría del ajedrez, de romper un poco la Amazonía en un lugar y en otro no, fueron penetrándonos en los cultivos para que la acción de la fumigación que se habían hecho en Bolivia y Perú no fuera eficiente en el caso colombiano, porque si se fumigaba todo, indudablemente se perdía la Amazonía y entonces estaba atentando contra el patrimonio de la humanidad. Y de países distintos al nuestro, porque nosotros no producimos precursores químicos, fueron llegando. Yo una vez en la Universidad de Harvard le decía a un grupo de empresarios allí que veía con tristeza y temor cómo algunos empresarios de químicos o de precursores químicos se alegraban cuando estaban analizando el balance económico por las utilidades que habían tenido, y no observaban que de pronto esas utilidades estaban llegando en cocaína al consumo de sus propios hijos, que ahí había falta de solidaridad. Y ahí empecé, en ese momento me acuerdo, me aguanté algún regaño del gobierno cuando yo le dije a la comunidad internacional: llegó el momento de la corresponsabilidad. Y le dije a los Estados Unidos: nosotros los colombianos somos un país en vía de desarrollo. Un país en vía de desarrollo que nos estamos gastando 2 billones de dólares en la lucha contra el narcotráfico, cuando no tenemos un país altamente consumidor, aunque estaba creciendo el consumo. Nos estamos dejando con los muertos. Y nos estamos quedando con que ustedes nos están llevando un combustible para la situación de orden público y de alzados en armas en contra del Estado de Derecho, que es la droga. Por tanto, llegó el momento de que ustedes nos colaboren para que todo lo que hemos gastado, dejando la imagen de que nos han matado candidatos, ministros, soldados, policías, y somos un país de narcotraficantes, más bien nos ayuden a poder invertir en Colombia, fortaleciendo nuestra institucionalidad y erradicando la coca de nuestro país que permita el desarrollo. En esas condiciones se inició mi trabajo como alto comisionado para la paz. Situación interna: 3.600 secuestrados, 500 hombres, soldados y policías que habían caído en operaciones como Patasco y La Delicia, que tenían profundamente preocupados y un poco desmoralizados la fuerza pública. 193 municipios sin presencia de autoridad, porque no sé la razón ni quiero entrar a calificarla. A medida que la guerrilla atacaba ciertos puestos de policías, la decisión era retirar la autoridad del municipio. Una situación financiera terrible. Recuerden ustedes la crisis bancaria e institucional financiera de Colombia. Una situación fiscal en la que realmente no teníamos con qué comprar ni botas ni balas a los 2 meses de haber llegado al gobierno. Una situación internacional en que la guerrilla era vista como los Robin Hood en Europa y en organizaciones de ONGs defensoras de derechos humanos en los Estados Unidos. Una situación de falta de incorporación a la actividad de las entidades multilaterales, porque acaba de transcurrir un periodo presidencial donde a nuestro primer mandatario le han quitado la visa a los Estados Unidos y no éramos personas bien vistas en los organismos internacionales.
una situación, y eso hay que reconocerlo, de descontento de las fuerzas militares respecto de la de policía, porque en aquel entonces había un acuerdo bilateral de Colombia con los Estados Unidos, y Estados Unidos no colaboraba sino con todo lo que fuera relacionado con el narcotráfico, y entonces consideraba que las fuerzas militares no lo combatían ni debían estar metidos en el tema, sino era la policía. Entonces la policía tenía helicópteros Black Hawk, mientras que la Fuerza Aérea no los tenía. Esas fueron las condiciones. Y una serie de propuestas que venían dándose a través de centros de estudio y de organizaciones que habían motivado, como el PNUD, una mesa de trabajo que lideraba el doctor Juan Manuel Santos, que estaba proponiendo una zona de extensión. Una zona de extensión que había en ese momento propuesto el presidente Samper antes de terminar su periodo. Las condiciones realmente no eran las mejores para el Estado y había que hacer un trabajo que revitalizara la institucionalidad, por supuesto, tratando de conseguir la terminación del conflicto por la vía del diálogo, pero preparándonos, porque para la paz se necesita un ejército tan fuerte como para la guerra, y diciendo necesitamos un ejército fuerte para la paz y para la guerra. La comunidad internacional, entre otras cosas, en esa teoría de corresponsabilidad que yo les venía diciendo, no es amiga de ayudar a países en momentos de conflicto para ellos. Entonces, si bien nosotros establecimos un mecanismo para obtener la paz negociada, tampoco era que fuéramos tan ilusos de pensar que si se llegara al fracaso, estábamos en ese mecanismo entregando solamente nuestras posiciones. Por ello, en ese momento hicimos la propuesta de un plan de paz que contenía 3 elementos fundamentales: el diálogo político, en lo que aquel momento denominamos el Plan Marshall, que era un poco recordando la Segunda Guerra Mundial, cómo la comunidad internacional se había unido para salvar a Alemania y había ayudado económicamente. Decirle a las comunidades internacionales: Colombia ha entregado sus recursos propios en la lucha contra el narcotráfico, ha entregado muertos, ha puesto realmente las víctimas del conflicto a los intereses de la lucha del narcotráfico. Es el momento en que haya corresponsabilidad y ustedes nos ayuden. Y entonces eso fue lo que se volvió después Plan Colombia. Y el tercer elemento eran las reformas políticas que había que establecer en el Congreso de la República o a través del instrumento jurídico que se adecuara para poder hacer las reformas políticas, no que considerara la guerrilla, sino que hablando con la guerrilla viéramos que necesitaba Colombia. Y ahí se habló, y ahí se hizo. Y se hizo una comisión verificadora del acuerdo que se había logrado establecer en lo que se denominó la zona de distensión, tan mal recordada. En la zona de distensión, también recordémoslo, había 30 policías en San Vicente del Caguán y 10 municipios en cada uno de los, en La Uribe, en Mesetas y en Vistahermosa, y el batallón Cazadores, donde había 1.300 soldados o 1.600 soldados, en momentos de confrontación en los cuales a los 2 o 3 kilómetros estaba la presencia de la guerrilla. Y digo eso porque yo me reuní con la guerrilla antes de iniciarse el proceso de paz a 3 kilómetros de San Vicente del Caguán, llegando a un sitio que se llamaba La Sombra, y donde me quedé realmente sorprendido de observar, porque yo pensaba en ese momento me voy a llegar a encontrar debajo de algunos árboles con estos señores a escondidas de todos, y resulta que en medio del camino los tipos aparecieron y yo vi la guerrilla y no había iniciado el proceso. Un poco el esquema era: el presidente o el candidato Pastrana había propuesto una propuesta de paz, hecho una propuesta de paz, y en los acuerdos se había dicho: creamos una zona de extensión. Y ahí vino el gran desgaste mío con mis Fuerzas Armadas, que fue que nunca me dejaron explicarles lo que hoy he tenido oportunidad de estar haciendo. Hombre, no se trata de pisotear la dignidad. Yo lo que tengo que hacer es implementar un acuerdo que hizo el presidente de la República.
Si sacamos los soldados, tenemos que sacarlos y golpear la guerrilla, porque yo tenía el poder de las lenguas, pero no de las armas. Y a mí me interesaba, yo veía con buenos ojos cada vez que en la prensa salían las fuerzas militares combatieron la guerrilla, detuvieron la guerrilla, hubo enfrentamiento y el resultado es que dejan de estar tantas personas combatiendo el Estado de Derecho. Y eso era lo que queríamos, pero a su vez también teníamos un problema, es que las fuerzas militares no tenían ni la profesionalización que hoy tienen, ni la dotación que hoy tienen, ni el equipo técnico que hoy tienen. Y en ese transcurrir fuimos hablando, y mientras tanto también fuimos haciendo acciones. Nos fuimos a Europa para desenmascarar a la guerrilla, para que Europa entendiera que en Colombia había un Estado de Derecho y que, a diferencia de Sudáfrica, donde había una guerrilla que representaba un problema racial, donde había el 80% de negros contra el 20% de blancos, en Colombia teníamos el 99.99% de colombianos respetuosos de la democracia, combatiendo a una guerrilla que no representaba ni el 0.2%. Había que desenmascararla, porque a nivel internacional nos estaban indignando, era el Estado, ser los violadores de derechos humanos, ser los que patrocinábamos los privilegios, y en el lenguaje de la guerrilla estábamos defendiendo la aristocracia corrupta, como ellos dicen. En materia militar, evidentemente profesionalizamos, dotamos y conseguimos los recursos. En aquel momento a mí me hubiera gustado más, debo decirlo con mucha franqueza, que el proceso de paz no hubiera durado lo que duró, sino que en el momento de la desconfianza, del rompimiento de verdad, de la verdad, porque la verdad es fundamental en un proceso, pues nos hubiéramos parado de la mesa, pero nos hubiéramos quedado sin el pan y sin el queso, porque a nivel internacional la consecución de los dineros, de la dotación y de la tecnología que se dio es parte también de una serie de procesos internos, de las iniciativas de los gobiernos al Congreso, de la aprobación del Congreso, de la compra o del giro de los dineros, de los acuerdos de cooperación. Y si se hubiera roto, y hubiéramos roto, no nos hubieran colaborado la comunidad internacional. Fueron muchas las cosas que se decían y también muchos los errores que se cometieron. Por supuesto, cuando uno analiza la paz, yo recuerdo que uno de esos errores fue, nosotros creamos, cuando se estableció la zona de extensión, un comité de verificación de las reglas del juego. ¿Cuáles eran las reglas del juego? El respeto por la autoridad democráticamente elegida. 2. Libre locomoción. 3. No utilizar la zona de extensión para objetivo distinto que el diálogo. 4. Sentarnos a la mesa a buscar un acercamiento sobre una agenda y sobre los mecanismos de desarrollo para la terminación del conflicto. 5. Responder por todo acto que allí sucediera, y para todo eso, 6. Crear una policía cívica que la Policía Nacional capacitó, le dio el uniforme e inclusive le dio armas, y que esa policía a su vez fuera el instrumento de los alcaldes para también darle cumplimiento a las órdenes judiciales, que si bien el Consejo Superior de la Judicatura de la época resolvió quitar los juzgados de la zona donde no hubiera autoridad, no quería decir que se hubiera quitado la jurisdicción. Por eso en 3 oportunidades, recuerdo yo, cuando los juzgados dictaron orden de captura sobre gente que estaba en la zona de extensión, esa policía cívica los capturó de acuerdo a órdenes de los juzgados en los municipios donde estaban funcionando, que hasta mal no recuerdo era de un lado Puerto Rico y del otro lado a Casillas. Y se vino el desarrollo, vinieron los momentos de la silla vacía, los momentos en los cuales la fuerza pública, con razón, yo creo que se sentía un poco herida de ver que uno estaba hablando con los guerrilleros armados y ellos en la televisión, y decían, ¿cómo es posible que un señor vaya a hablar allá con risas a nuestros enemigos? Pero es que mi función en ese momento era tratar de conseguir una solución y a su vez
tratar de ambientar nacional e internacionalmente quién era la guerrilla. Desde el punto de vista nacional, no para el caso de ustedes, en ese momento se conocía al señor Marulanda, al señor Jojoy, al señor Reyes, pero en Colombia no sabían qué era la estructura de la guerrilla, ni qué funcionaba, ni cómo era lo del secuestro, ni cuáles eran los bloques, ni cuáles eran las posiciones, ni cuál era su análisis ideológico. Y por lo menos también se creó conciencia. Para decir que las condiciones de hoy son distintas a ese momento. Las condiciones de hoy es un Estado fortalecido, un Estado tiene unas fuerzas militares vigorosas y dando resultados, unas fuerzas de policía con presencia en todo el territorio nacional y en todos los municipios, una situación internacional donde ya realmente la guerrilla no son los Robin Hood, sino son los terroristas que designaron en el momento de ese proceso de paz, una posición en la cual hay conciencia nacional sobre lo acontecido. Por tanto, todo eso hace que sean mejores las condiciones. Yo les decía hace un momento que para la verificación de zona de distensión se designaron 3 personas, que era el doctor Juan Manuel Santos, el canciller de Costa Rica y el senador Gustavo Carvajal. Desafortunadamente nunca se pudo poner en funcionamiento por el llamado síndrome de la chiva. Alguno de sus integrantes resolvió que antes que las FARC avalara ese procedimiento, salir a dar discursos e inmediatamente las FARC, que el interés de ellos es crear anarquía, nos desmontó la comisión de verificación que hubiera sido fundamental para que hubiera denunciado qué estaba pasando en la zona, hubiera investigado lo sucedido y hubiera realmente dado transparencia a lo acontecido. La paz para mí no es con la guerrilla, la paz para mí es con los colombianos. Aquí todo el mundo habla de la paz con la guerrilla, no. La terminación del conflicto es una cosa, que es una lucha armada, es volver al monopolio de las armas del Estado y que las armas no las tengan personas distintas que el Estado colombiano. En la terminación del conflicto es que haya justicia, que haya verdad. La terminación del conflicto es que se respeten las leyes de la democracia y del Estado de Derecho. La paz es distinta. La paz es con todos los colombianos, la incorporación de las gentes al desarrollo de Colombia, la incorporación a la salud, a la educación, a la posibilidad de construir esquemas económicos, pecuarios o agrícolas que permitan sacar de la ilegalidad a los campesinos que están en el cultivo de cocas y quitarle también el caldo de cultivo o el insumo a la guerrilla. Esa es la paz. Lo que se debe, y yo consigo como solución política, es volver al monopolio de las armas del Estado. Y lo que los analistas hoy dicen, que lo que tenemos es que bajar la inversión en las fuerzas militares para volverla en inversión social. Yo les diría que no se equivoquen en el sentido que para mantener la paz se necesitan unas fuerzas militares vigorosas, porque de lo contrario lo que se da es posibilidad de oxígeno a que vuelvan a nacer personas que están por fuera del Estado de Derecho. Antiguamente la guerrilla funcionaba en aras a la discusión con una agenda ideológica. Hoy tiene otra clase de intereses, pero por eso es tan importante no ponernos como hoy, que oía yo en los medios de comunicación, en la discusión de si el señor Márquez es buena o mala persona, si tiene condiciones de negociador o no tiene condiciones de negociador, sino que vayamos a ver qué es lo que plantean sobre la base de la verdad, porque si no es sobre esa base, la frustración puede ser grande. Es muy fácil criticar desde afuera y muy difícil estar desde adentro. Como yo también he tenido la oportunidad de estar adentro, debo decirles que yo creo que un proceso de hoy, con unos guerrilleros en el exterior
y con una situación interna en la cual la fuerza pública debe ser más eficiente que nunca, hace que las condiciones cambien. Con una comunidad internacional vigilante de que ellos cumplan, no de la interferencia de los temas colombianos. Yo, por ejemplo, soy un poco enemigo de involucrar países fronterizos en temas como el del orden público colombiano, porque cualquier dificultad o diferencia que se presente en esa mesa de negociación nos puede repercutir sobre las relaciones políticas bilaterales, económicas o comerciales, que no nos conviene, y a eso tenemos ya un antecedente en el gobierno del presidente Uribe, cuando el doctor Chávez lo llamaron a que ayudara en la liberación de los secuestrados, y ustedes recuerdan con precisión qué aconteció en esos momentos y cómo una balanza comercial de cerca de 5.000 millones de dólares se nos fue al piso y nos tocó salir a tratar de vender lo que antes producíamos para Venezuela a otros países. La vinculación internacional no puede ser la de la participación en los asuntos internos nuestros, sino la de la vigilancia de que la guerrilla cumpla con sus compromisos y que la verdad sea la que impere y reglamente cualquier conversación. Y ojalá países no fronterizos, porque en cuestiones de seguridad, y ustedes en eso saben más que yo, eso puede ser un gran riesgo. Yo soy abierto a las ideas y abierto al diálogo, porque creo que si logramos solucionar la guerra interna que tenemos, son precisamente los primeros beneficiarios nuestras fuerzas militares, porque son los que ponen los muertos, porque son los que combaten. Soy amigo también que en la mesa que establecieron hubiera una representación de los oficiales retirados, independientemente del análisis que se haga de la persona que lo represente. ¿Por qué? Porque nosotros los políticos podemos hablar de filosofía, de política, de mecanismos, de soluciones, de transformaciones, de constituciones, pero no tenemos experiencia en la lucha diaria militar, en la estrategia, ni en materia de verdad en la cosa militar o de policía. Tema secuestros, tema actividad de narcotráfico, tema involucración en todos aquellos aspectos que están en contra de la ley, que sí tienen el conocimiento y la experiencia de las fuerzas militares. Por eso, antes de criticar la presencia de las fuerzas militares en retiro o de la policía en la mesa de negociación, la aplaudo porque será la prenda de garantía que de lo que allí suceda realmente tenga la credibilidad en todas las fuerzas de la nación. Quisiera extenderme compartiendo con ustedes las experiencias, porque si ustedes pudieran escucharme en esa materia, muchos tal vez transformarían su mente de la concepción que hoy se tiene sobre la labor que se hizo. Desafortunadamente, ni es el escenario, ni hay el tiempo para hacerlo, pero simplemente terminar diciéndoles: trabajé por la paz como una solución de rescatar el monopolio de las armas del Estado y como una perspectiva de que Colombia impere la democracia, la justicia y el respeto por nuestras normas de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Gem. Ahora le damos la palabra al coronel Javier Ayala Maya. El coronel Javier es abogado cum laude y tesis laureada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, máster en Instrucción de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, especialista en Procedimiento Penal, Constitucional y Justicia Penal Militar, especialista en Administración de Recursos Militares, Seguridad, Defensa Nacional y en Estado Mayor. Teniente coronel en Reserva Activa, graduado con honores en la Escuela Militar de Cadetes y en la Escuela Superior de Guerra. En la actualidad se desempeña como director del área de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda. Coronel, bienvenido. En primer término, quiero expresar, en nombre del doctor Rodrigo Noguera Calderón,
nuestro rector magnífico de la Universidad, Sergio Arboleda. Un sincero saludo de gratitud a mi general Ruiz, pero al igual, y sé que en esto me acompaña el doctor Gómez, los dos aquí presentes, quiero que sepan que la Universidad Sergio Arboleda está atenta a participar en todos los eventos que ACORE desee y tener como plataforma de la academia objetiva de un Estado de Derecho a nuestra universidad. Atenta, porque mi general, nunca antes en la historia la reserva activa debe estar tan unida como hoy. Todos los aquí presentes, por mencionar algunos, han contribuido a que se piense en la paz. Destaco a mis comandantes, a mi general Sánchez, a mi general Quiroga, a mi general Lemos. El esfuerzo, el sacrificio de mi general Ruiz y de todos aquí presentes, en cualquier grado y en cualquier arma, han permitido que este gobierno pueda pensar en la posibilidad de la paz. El Estado de Derecho colombiano existe por las fuerzas militares y por su policía. ¿Quién sacó a estos bandidos del territorio de Colombia? Las fuerzas militares. ¿Quién ha sostenido una democracia participativa con libertades? ¿Quién ha generado una economía sostenible? Las fuerzas militares. En más de 40, 50 años de conflicto armado sin carácter internacional, son estas las fuerzas militares de un país que permite de pronto avanzar hacia la paz. Pero son ellas mismas, aquellas que son deliberantes, no retiradas, porque los miembros de las fuerzas militares nunca se retiran, están en la reserva activa y con la condición de deliberantes. Y es ahí donde yo quiero hacer hincapié. ¿Por qué tenemos que ser deliberantes hoy más que nunca y unidos? Porque no se puede jugar con la ingenuidad del pueblo colombiano. Hoy el pueblo colombiano puede perfectamente, ingenuamente aplaudir cualquier posición del enemigo. Y mañana o el viernes con el Partido de Colombia, olvidar cualquier circunstancia que afecte al Estado de Derecho. Y en ello los militares en reserva activa son expertos en entender las claras condiciones y visiones del enemigo del Estado de Derecho. Qué mejores condiciones y qué astucia hoy iniciar diálogos para ellos cuando tienen ideológicamente un Sanedrín a su favor, desde Argentina, desde Brasil, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Ecuador, desde Bolivia, y por qué no desde Venezuela. ¿Cuántas personas estarán aplaudiendo las posibilidades que se dan en el marco de una contienda a favor de una ideología? ¿Qué es lo preocupante realmente? Que la ingenuidad permita que aquellos criminales de lesa humanidad, que aquellos criminales de guerra tengan la posibilidad que con vocería política engañen al pueblo, se elijan y cambien la estructura del Estado de Derecho. Lo hemos visto. En otros países han llegado a generar dictaduras donde el pueblo en ese momento ha perdido las libertades públicas, la capacidad de economía privada, la capacidad de entender que estaban en democracia, y lo hicieron sin un disparo, sin ir a la batalla. El enemigo de Colombia ha entendido que en el conflicto armado le sería totalmente imposible llegar al poder y cambiar la estructura del Estado. Ellos saben que la negociación puede ser una posibilidad grandiosa para sus intereses ideológicos a futuro. En esto no se puede equivocar nuestro gobierno, porque a nuestro gobierno lo acompañamos. ¿Cómo podríamos estar por fuera del marco de la paz si son los militares y policías, como algún día un general en las guerras mundiales advertía, son los que sufren las grandes heridas profundas de la guerra? Todos los aquí presentes queremos generaciones distintas, donde las generaciones futuras puedan convivir en paz, armonía y disfrutar la riqueza de este país. Pero quisiera que
todas esas preocupaciones que nos reúnen, nos convocan, tengan realmente un acompañamiento de la reserva activa. Colombia no es Salvador, Colombia no es ningún país centroamericano donde en la negociación se debilitó a las fuerzas militares. Tenemos que advertir desde ya que las fuerzas militares en cualquier proceso de paz se deben fortalecer, y qué lamentable que en conflicto armado sin carácter internacional reconocido por el gobierno nacional seamos testigos de algunos mecanismos que han debilitado a la fuerza militar. No en el campo de batalla donde somos héroes, no, en el campo jurídico y político. Nadie desconoce que el fuero penal militar en Colombia está restringido, que perdimos una administración de justicia coherente, con eficacia y transparencia, que es un derecho constitucional, que mediante directivas y resoluciones el uso de la fuerza inclusive se ha restringido. Nuestras fuerzas militares tienen que combatir a las bandas criminales más poderosas del mundo, terroristas y aliadas con el enemigo de las FARC y del ELN, como si fueran apartamenteros, porque así las directivas lo han expresado. El uso de la fuerza en el marco del ataque al Al-Bakri es en derechos humanos. O sea que nuestros militares en la actualidad y en conflicto tienen que atacar a criminales poderosos como si fueran apartamenteros. Y mucho peor, tienen que, cuando hay muerto en la batalla, salir a pagarse abogado en las investigaciones que la jurisdicción ordinaria, miope en la administración y en el desconocimiento del derecho operacional, entiende. Esas son circunstancias, honorable representante Gómez, que desde el Congreso se tienen que mirar con lupa. No podemos facilitar que una negociación avance sin blindar jurídicamente a los hombres que están en actividad, porque Colombia no va a pasar a la paz en un cerrón de ojos. Aquí el combustible de la guerra es el narcotráfico, y mientras el narcotráfico se mantenga como negocio y como cartel, las organizaciones criminales permanecerán en este país, y siempre será necesario el soldado y el policía para atacarlas y destruirlas. Pero ¿cómo se podrá atacar sin garantías jurídicas, con restricción en el uso de la fuerza, cuando hay muerto en la batalla, acompañado con la garantía de la Constitución, y un procurador o fiscal llega a tratar de advertir que pudo haber homicidio agravado o homicidio en persona protegida, que porque hay 200 vainillas y que estos terroristas solo tenían unas pequeñas armas? Mire la proporcionalidad en el acto de combate desde una perspectiva de los derechos humanos o del derecho penal. ¡Qué equivocado está! Porque no comprende que en las hostilidades el derecho que impera es el derecho internacional humanitario, el derecho a la guerra, que no prohíbe la fuerza letal y que le da la potestad al Estado de Derecho de defenderse en el campo de combate. Si se va a parar la guerra, es necesario que se aclare, porque hoy en día saldrán a los balcones todos aquellos cobardes que no hablaron en la guerra para defender a las fuerzas militares, pero sí van a querer hablar de la paz, porque es un tema light, es un tema agradable y es un tema que les permite un posicionamiento en los medios. Ojalá todos aquellos que están hablando ingenuamente de las posibilidades de acercarnos a la paz hubieran hablado cuando las fuerzas militares y la policía estaban entregando sus vidas por la defensa de ellos mismos. Hoy la Reserva Activa de Colombia, mi general Ruiz, tiene que unirse con una visión política, porque se podrá trasladar la batalla del campo táctico y estratégico al campo político. Ya hoy un fiscal en Colombia se atrevió a decir que quería ver a Timochenko en el Congreso que verlo en el área de combate. Es decir, que borrón y cuenta nueva, el criminal de guerra responsable del reclutamiento de niños en forma forzada
de la esclavitud sexual de miles de colombianas, del flujo del narcotráfico en este país, el responsable del terrorismo contra la población civil, tiene ya salvoconducto de la justicia para que, si esto es posible, tenga un espacio en el Congreso. Porque Colombia tendrá que olvidar, pero ¿olvidar qué? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde está el derecho a la verdad histórica? ¿Será que las generaciones futuras van a encontrar a sus fuerzas militares, como algunos llaman, actores del conflicto e inmersos en los museos de la infamia? No. Colombia tiene que prepararse para hacerle un museo al terrorismo, donde las fotos del secretariado de las FARC queden para la historia del país y de las generaciones, porque la sangre derramada por los colombianos es a causa de ellos. La barbarie de este país es de ellos, y no pueden las generaciones futuras ser tergiversadas en la realidad de lo que hemos vivido. Bienvenida a la paz, bienvenida a la desmovilización de las FARC, del ELN, y ojalá también de las BACRIN. Ojalá se iniciara con un cese de hostilidades para no seguir entregando banderas a las viudas de los héroes de Colombia, cuando en este instante tienen vocería política y tienen todos los medios del mundo a su disposición desde La Habana o desde Oslo. Es necesario unirnos en el camino hacia la paz, pero sin ingenuidad. Ese pueblo que hoy piensa en la paz y en el diálogo y mañana en el partido de Colombia, puede ingenuamente permitir que a futuro Colombia pierda la condición de Estado de Derecho, pierda, mediante un camino de democracia participativa, la oportunidad de elegir a un bandido criminal que lidere la política en este país. Y cuando ellos lleguen al poder político, seguirán en la batalla. Seguirán. ¿Y cómo seguirán? Acabando los derechos de quienes fueron sus contradictores, acabando las posibilidades que brinda la democracia participativa y las libertades. Pero no solo ellos han atacado a la democracia. Hay que entender que la paz se construye también generando un Estado nuevo, sin corrupción, con mayor educación, porque todos ellos son cimientos de la violencia, y en esa medida se puede realmente construir la paz. Colombia necesitará unas fuerzas militares más poderosas y una policía más capacitada y entrenada para derrotar el flagelo y el combustible de la guerra, que es el narcotráfico. Y ojalá en esta negociación nuestro líder y nuestro amigo, nuestro superior, nuestro comandante, mi general Mora, a quien respaldamos desde este auditorio, desde ACORE y desde la actividad, tenga todo el respaldo del gobierno, porque sabemos que él, más que nadie, como héroe de esta guerra, tiene el conocimiento y tiene la experiencia suficiente para defender no los privilegios ni los derechos de los miembros de las fuerzas militares, sino de todos los compatriotas colombianos, porque ACORE no va a estar al servicio de nuestros privilegios o derechos bien ganados. Nosotros tenemos que salir a la palestra pública a defender la patria, a defender a los conciudadanos colombianos que ingenuamente podrían dar paso a un cambio en la estructura del poder del Estado, siendo ingenuo. Comentábamos con el honorable representante, o lo expresaba él, que qué delicado que los representantes del pueblo colombiano estén ajenos en esta mesa. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los representantes a la Cámara? ¿Dónde están los gobernadores y los alcaldes? Ellos representan los intereses del pueblo colombiano. ¿Los han tenido en cuenta? Me pregunto yo. ¿O es únicamente el doctor Roy Barrera el que está invitado a aplaudir al gobierno? Bien lo expresaba el doctor Gómez. La comedia tiene a muchos medios aplaudiendo. Es que estamos iniciando procesos de reelección en Venezuela.
Estamos en plena campaña en Venezuela, viene la de Colombia, y intereses políticos vendrán, y en un conflicto armado donde los enemigos de la patria saldan sus cuentas con aberrantes condenas de 4, 3 o 5 años en fincas, y los verdaderos héroes de la patria expuestos a condenas de 50 y 60 años. Eso no es justo en un país que se dice está en conflicto armado. Si realmente se respalda a las fuerzas militares desde el Estado de Derecho, el gobierno tiene que comprometerse con todos los héroes de la patria, en reserva activa y en actividad, dándole los derechos que merece por la Constitución, blindando su fuero penal militar, blindando su fuero carcelario, y en citado caso a aquellos que cometieron errores o crímenes en la guerra, en forma individual, hacerlos parte de cualquier proceso de justicia transicional. Ya la ley de víctimas advertía o advierte que las fuerzas militares, los miembros de la fuerza pública globalmente, son víctimas, pero también son victimarios. Cuando comience realmente el ejercicio de esa ley, qué delicado será que ante los posibles cálculos de los 4 millones de víctimas que hay en Colombia, muchos de ellos en forma tergiversada y manipulada por aquellas secuelas del terrorismo político, comiencen a involucrar falsamente a miembros de las fuerzas militares. Hay que colocarle lupa a todos los actos de ley que han salido. De ahí se puede desprender de tener 15.000 hombres investigados a tener 70.000. Y en medio de ello, el pueblo colombiano pendiente de los goles de la selección Colombia. Por ello, es necesario, mi general Ruiz, que la reserva hoy activa lo haga más que nunca, porque lo que se viene realmente puede ser delicado. No porque el gobierno nos quiera vender, ni mucho menos. Confiamos en la buena fe, confiamos plenamente en nuestro ministro de Defensa, a quien consideramos propias tropas y a quien le hemos brindado el apoyo irrestricto. No confiamos en las FARC, no confiamos en el ELN, no confiamos en la BACRIM, no confiamos en los ideólogos del terrorismo. Y para ello hay que estar atentos, para ello hay que participar en todo evento académico, hay que salir a los medios y hay que unir a esa Colombia que todavía observa los riesgos que puede generar entregar un camino participativo y político con beligerancia a unos bandidos que claramente saben qué quieren y ya lo han demostrado, como lo expresó el honorable representante a la Cámara. Un gobierno con unas posiciones que de por sí han sido preparadas, bien diseñadas, con un discurso coherente, y estos bandidos desde La Habana ya haciendo un espectáculo, aprovechando los medios para hacer apología del delito y para tratar de desenmascararse ante la comunidad internacional. Espero no estén engañando al pueblo colombiano, que sí sabe quiénes son ellos, pero qué lamentable que el mundo comience a observarlos como los verdaderos Robin Hood del hemisferio, y aquellos países miopes que no entienden el conflicto armado en Colombia comiencen a tildarlos ya no de terroristas, sino de héroes de la paz. Mi general, gracias por invitarnos, no a mí, a la Universidad Sergio Arboleda, pero sepa usted que lo que viene es salir de las trincheras, es salir de la lectura pasiva de los medios para comprometernos con nuestros héroes en actividad, que por constitución no tienen deliberancia. Hay que respaldar y acompañar a mi general Mora. Respaldarlo es asesorarlo. Ya hoy mintieron en los medios. Ya hoy en un medio de Colombia están diciendo que él respaldó el proceso y el acuerdo, y mienten, porque cuando el gobierno llamó a mi general Mora,
desprevenidamente estaba en la universidad y no tenía ni idea de que lo iban a convocar a participar ahí. Iban a tratar de desviar la atención, iban a tratar de confundirnos. Por ello hay que estar alertas, hoy más que nunca. Les reitero, no es nuestro salario, no es nuestra asignación de retiro, no es nuestra salud, no son nuestros grados y honores. Es la libertad de la patria la que está en juego, es la democracia de la nación, es el Estado de Derecho el que se pone en riesgo. Queremos ir a un país vecino para observar que para comprar un litro de leche hay que hacer 2 cuadras, 3 cuadras en fila. Queremos vivir como viven en la isla. Eso es lo que tiene que mirar el pueblo colombiano. Eso es lo que realmente debe entender el pueblo colombiano. Que en esa mesa de negociación no se le brinde a quienes cometieron y perpetraron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, la posibilidad de llegar al poder por ellos han anhelado con total injusticia. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, coronel. Desafortunadamente el doctor Víctor G. Ricardo se tuvo que retirar porque tenía un compromiso. Abrimos a preguntas o alguien que quiera intervenir. Muchas gracias por darme la oportunidad. Desafortunadamente, con la ausencia del doctor Víctor G. Ricardo, se incrementó mi deseo de aclararle algunas cosas que dijo y que realmente están haciendo carrera, que no son así, que quería aclarárselas muy respetuosamente. Pero así son las cosas. La gente viene a estos paneles, nos dice su versión y se va porque tiene mucho compromiso. No podemos decirle, los que en algún momento fuimos actores de primera línea, de que las cosas no son así. Y para el doctor Gómez, muchas gracias por su participación. Realmente es un sesudo estudio, es muy importante y yo creo que coincidimos en todo. Solamente quisiera decirle, doctor, que a esas 4 mentiras que usted nos dijo, tiene que agregarle las que dijeron hoy las FARC, de que no tienen secuestrados, de que no tienen narcotráfico y de que además ajusticiaron a Granollers. Es la mentira más grande que han dicho. Porque la verdad es que si se llegase a un acuerdo de paz, al único que pedirían y que tendría que purgar pena en los Estados Unidos sería Granollers, porque él sí está acusado de la muerte de los indianistas y no se la van a perdonar. Entonces lo más fácil es a través de una corporación, que no es precisamente muy afecta a nosotros, soltar la noticia a nivel nacional y todos pienso que creemos. Cuando un muchacho imberbe sale a la noticia, era que la inteligencia militar, con todos los reinsertados que ha venido a lo largo de estos meses, no ha podido determinar que un personaje de esa importancia lo haya fusilado. Es mi apreciación personal. En segundo lugar, quería hacer una claridad. Lo que dijo el doctor Víctor G. Y lo digo porque tuve la oportunidad de estar presente. Lo primero que dice, y esa es mi percepción personal, es que la paz que en ese momento se gestó fue producto de un anhelo nacional, fue producto de un anhelo de votos, de ganar una franja de votos que había, porque la primera vuelta la ganó el candidato opositor y la diferencia fueron 500.000 votos, y entonces fue cuando vimos, sin consultar a nadie, que apareció el doctor en la sombra acompañado con Raúl Reyes regalándole un reloj, y eso movió la franja que quería la paz para ganar las elecciones. En segundo lugar, afirmó un poco de cosas que no son tan ceñidas a la realidad, porque yo estaba ahí. La primera es que nadie sabía lo que estaba pasando al interior. El Comando General de las Fuerzas Militares preparó una información. El doctor Pastrana ganó las elecciones el día domingo y el martes estuvo en el Comando General, cosa que interpretamos los militares como que íbamos a tener una gran participación en el gobierno, puesto que fue primero a visitarnos a nosotros que al Banco de la República. Y después de que toda la mañana se le explicó la inconveniencia
de despejar los 5 municipios, ellos que estaban citados en la primera fila, el doctor Pastrana, el doctor Ricardo, el doctor Fernández de Soto y otra persona, 2 o 3 que no recuerdo, yo estaba en la fila de atrás, porque era el oficial de operación de ejército. Realmente a mí me dolió como soldado ver el esmero con que se ha preparado la información y ver la displicencia con que la recibían. Es más, durante la presentación, entre sonrisas, se tiraban papelitos, uno de los cuales se quedó ahí que yo iba a coger al final, pero afortunadamente lo cogieron. Y a los 2 días o por la tarde salieron a decir que despejaban los 5 municipios sin importar. De tal suerte que le doy que quede el mensaje de que todo estuvo bien hecho. Tuve la oportunidad de ir al batallón Cazadores con el comandante del ejército, general Mora, y su estado mayor, a decirle a la gente que debíamos salir del batallón, que ese batallón iba a ser respetado, que allá no iba a entrar nadie. Y con gran sorpresa el comandante del batallón, con gran personalidad, después de hablar 2 horas con él, el comandante del ejército, se levantó y le dijo: yo no entrego el batallón, a usted le entrego la bandera. Y para hablar, fuimos después de hablar con las señoras de los oficiales y los oficiales, y nos dijeron: no vamos, no, de aquí no nos vamos, aquí nos quedamos. Y después vimos con dolor de soldados como el mono Ojoy, que recreaba en el casino de oficiales, según dijeron, no me consta, por complacencia del señor comisionado de paz. De tal suerte que, mire, sería interesante que estos foros, como lo está haciendo el doctor Gómez, la gente esperara hasta que pueda haber una controversia, de una forma sin faltar de respeto, pero es necesario que el mensaje no quede así. Nosotros, creo, no podemos ser ajenos a este momento histórico que está viviendo el país. El país está viviendo un momento histórico. Nosotros no podemos quedarnos, pero tenemos que tener nuestras reservas. Tenemos que mirar este proceso realmente con mucha reserva, con mucho análisis, con mucha crítica constructiva. Y está resuelto a respaldar, como lo decía el coronel, al señor general Mora. Porque el problema de Mora, del general Mora, del señor general Mora, no es el intercambio que pueda tener con los bandidos de la FARC. El problema de él es convencer a nuestros delegados políticos de que no vayan a ceder. Porque ellos tienen un encargo político. Tienen un encargo que le ha fijado un tiempo. El general Mora tiene un encargo institucional, que es la salud y la vida de nosotros, de nuestros antecesores y de los que nos van a seguir. Por eso es importante hacerlo. En cambio nosotros, a lo mejor están pensando, como tal vez debía pensar el personaje que estoy narrando, en el Reino Unido, o en Sudáfrica, o en Argentina, quién sabe en dónde. De tal suerte que a nosotros nos tiene que animar es eso. Primero, saber que nosotros tenemos una responsabilidad frente a la historia. Tenemos una responsabilidad histórica, este es un momento histórico. Y no podemos dudar, tenemos que tomar una posición reflexiva. Tenemos que tener, como decían, una posición en la cual cuestionemos constructivamente y estemos dispuestos a respaldar. Y más que nada, a tener una posición unida, una posición colegiada como reserva. No quiere decir eso que sea una posición que nos abarque a todos. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la posición tiene que ser colegiada alrededor de ACORE, alrededor de los organismos que nos reúnen. Porque si no, seguramente vamos a fracasar. De tal parte que yo quería hacer esas precisiones y hoy se aumenta más mi frustración. Siempre quería haberle dicho al doctor Víctor eso, decirle: mire, doctor, no está bien. Y ahora se habla de que el principal contradictor, el que le metió el palo al proceso de paz, fue el general Mora, pero no se habla de por qué nosotros no confiábamos en lo que nos decían y después en lo que veíamos que se hacía allá al otro lado. De tal parte que es necesario que pensemos
Yo quiero de verdad felicitar al doctor Gómez. Usted es de las pocas voces que realmente siente este país, siente las instituciones, que nos entiende. Muchas gracias. General Quiroga, voy a permitir, lástima que no esté aquí el doctor G. Ricardo, voy a permitirme hacer algunas precisiones y reflexiones. Decía el doctor Víctor G. Ricardo que las condiciones hoy son distintas. Entonces yo me preguntaba, entonces ¿por qué nos sentamos a negociar con las FARC si las condiciones son distintas? Si son unas fuerzas militares fortalecidas, las condiciones económicas del país son distintas, pero no. Decisión labrada desde el 7 de agosto del 2010 por el actual presidente de la República de negociar, no es de ahora, desde el 7 de agosto del 2010 viene esa decisión. Oiga, y en mis horas de ocio y de inquietud encontraba el programa de Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática, 110 iniciativas para lograrla, ni un paso atrás en la seguridad democrática, seguridad democrática para el logro de la paz. Iniciativa 96, derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y construiremos la paz. Pero oigan la primera, derrotaremos al terrorismo. Mantendremos una presión constante sobre los violentos organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas. No les dejaremos más acción que la rendición. Qué palabras tan bonitas. La reinserción y la aceptación de la Constitución Política de Colombia. Mantendremos la exitosa política del presidente Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida con el pulso firme. Entonces, todo eso me ha puesto a reflexionar en que todo es decir, que todo no, sino que tanta mentira. En todo esto, y que uno corrobora día a día. Ayer el mismo presidente Chávez decía desde Caracas, es que en mi primer contacto con el presidente me pidió el apoyo para negociar con la FARC. Y yo decía, oiga, pero no conocíamos esto, conocíamos del mejor amigo, ¿sí? Pero no de esto. Entonces, como colombiano que soy, como militar retirado, pues uno dice, bueno, yo no soy enemigo de la paz, es decir, yo quiero la paz, para mí, para mi familia y para todos los colombianos. Pero entonces dice uno, ¿cuál paz? ¿A qué precio? ¿Cómo? ¿Entregando la institucionalidad? ¿Entregando los dogmas democráticos? Entonces, por eso el escepticismo que uno manifiesta no es porque no quiera la paz, es porque ve uno tanta mentira en esto, tanta cosa por debajo de la mesa que genera desconfianza. Porque lo que estamos haciendo en Caracas, una cosa que no se dice, es legitimando a una organización que ya, según todo el mundo lo dice, no, es que las condiciones distintas, o como lo dijo, no sé si fue el doctor Gómez, no están derrotados, y yo creo también que no están derrotados en el aspecto militar, ¿cierto? Falta, pero sí habían perdido mucho terreno en todos los aspectos militares, políticos, en todo, y entonces ahora lo legitimamos y le damos un oxígeno, un aire ante la comunidad internacional y ante los mismos colombianos, que lo llena uno de desconfianza en todo lo que pueda pasar. Son
algunas resoluciones, habría muchas más, pero muchas gracias. General, me permite un comentario a las reflexiones de los dos generales. Una primera muy importante, que es sobre el tema de reservado. Las negociaciones tienen que ser reservadas. ¿Cómo así que reservado? Si es que lo que se está negociando son nuestros derechos y nuestras libertades. Es que lo que está en juego es un asunto que compete al gobierno. Esto no es una negociación entre el gobierno y las FARC. Esto es una negociación entre Colombia y las FARC. Y los intereses que están en juego aquí son nuestros intereses. ¿Cómo así que nosotros no podemos saber qué es lo que se está negociando? De todo lo que ha pasado en estos últimos días, a mí me parece que es lo más grave. La intención del gobierno de mantenernos alejados de la negociación, como si el problema no tuviera nada que ver con nosotros. Es como si sus dos vecinos deciden vender la casa suya y no le cuentan. ¿Cómo así? Pues es que es mi casa. Yo no puedo aceptar eso. Y es una de las cosas que más me molesta, porque veo que en este país donde los periodistas son reyes, les dicen que se queden callados y que no participen en la negociación y obedecen. No, ahora sí que necesitamos micrófonos para saber qué es lo que se está negociando. Y a las afirmaciones del general Quiroga, tengo una que me impresiona su lectura del programa del presidente Santos. Creo que hace usted muy bien, general, en recordar qué fue lo que los colombianos eligieron. El mandato es el programa con el que se hizo elegir, y usted tiene toda la razón al señalar el punto 96. El presidente está incumpliendo su mandato, el mandato democrático que le dieron 9 millones de colombianos. Y tiene usted también razón en que las guerras que no se ganan se pierden. En la guerra no hay empates. Si uno no gana la guerra, la pierde. Y íbamos ganándola, íbamos bien, ganando la guerra. Claro, todo el mundo sabe que es difícil, que no era fácil, se requería tiempo y constancia, y sacrificio. En fin, nadie dijo que eso era fácil. Pero la guerra la íbamos ganando y ahora decidimos perderla. Y eso me parece que es tal vez la reflexión más grande que tendríamos que tener hoy todos los que estamos viendo esto. Al no tener la decisión y la voluntad política de ganar la guerra, pues naturalmente la única opción que nos queda es la de perderla. Y es un poco triste, pero es así. Doctor Gómez, parece ser que los únicos que no sabíamos que los acuerdos avanzaban eran los colombianos, porque el terrorismo sí lo tenía claro: o la arremetida en el Cauca, o la arremetida de violencia, la escaramuza y el acudir a atentados terroristas contra la población civil cuando sus fuerzas estaban diezmadas, era porque ellos sí estaban plenamente convencidos de que ya estaban en la mesa. El Estado nunca supuso que las encuestas bajaran tanto y precipitaran la puesta en escena. Pero qué delicado para el pueblo colombiano, como lo expresa un señor expresidente de la República, el doctor Uribe, que la percepción en este momento se diera en que la seguridad está en unas condiciones de quirófano lamentables y se arranca con un error estratégico. Es simplemente un aporte respaldando lo que usted comentó. Gracias. Señor, usted me deja un último Bueno. comentario. Pero antes de es que no quiero que se me pase, porque me da rabia cuando salgas y se me olvida este tema. ¿Qué van a desmovilizar? Suponiendo que desmovilicen. ¿Van a desmovilizar el Partido Comunista Clandestino? ¿O eso no está en la negociación? ¿Se acuerdan que hay una organización que se llama el Partido Comunista Clandestino en Colombia? El PC3. Que todo el mundo ignora como si no existiera, que está infiltrado en los sindicatos, en la educación, en el Estado, en la rama judicial, En la marcha patriótica. Bueno, eso no se desmoviliza, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Eso
eso forma parte de la negociación. No quería que se me olvidara ese punto. Porque aquí estamos hablando únicamente de los que en teoría están en las unidades militares de combate, pues de ellos. Pero no estamos hablando de los otros que ya están adentro, y que son muchos, ¿no? Tal vez la infiltración más importante sea la del Poder Judicial. Uno de los puntos que yo le pongo al presidente en la carta es esa, que si no le parece que es muy desmotivante que uno de los puntos de negociación sea la impunidad de los jefes de la guerrilla, mientras los generales de la República, los coroneles y los oficiales están siendo condenados uno tras otro a sentencias enormes por delitos que no cometieron. Entonces, si esto no es una negociación más planteada, no creo que haya ningún otro mejor ejemplo que ese. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra. Soy el capitán de navío retirado Pedro José Gutiérrez Gelo. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un par de análisis en relación con lo que hemos venido tratando acá. Lo que yo he visto desde hace muchos años y que de alguna manera vuelvo a retomar acá cuando hablan los expositores y señalan la importancia de la fuerza pública, la policía en los diferentes municipios del país, que antes no los había en tantos y después sí los había en nosotros, lo mismo que el fortalecimiento de la fuerza pública, me lleva a una reflexión que la he venido analizando últimamente, y es la siguiente: el tema de la guerra y el tema de la paz es una responsabilidad del Estado. Desafortunadamente en Colombia el Estado colombiano ha estado ausente, pero totalmente ausente, de muchísimas regiones en el país. Y hemos tenido la convicción de que la presencia de nuestros soldados por sí sola, o la presencia del policía por sí solo, es suficiente para hacer presencia. Error craso. No hay vacío de poder que no sea susceptible de ser llenado. Donde no está presente el Estado, está presente el que puede ejercer algún tipo de dominio sobre la población, sobre el territorio. Bien sea el guerrillero, el narcotraficante, el bandido o el gamonal. Lo que sucedió en el Cauca, pues es realmente una explosión de lo que ha venido sucediendo en este país durante muchísimos años. El Estado nunca ha hecho la presencia debida, y con la presencia debida lo entiendo por todo, en esas regiones del país que de golpe no son políticamente atractivas para quienes conducen la política del Estado, porque tienen poca gente, porque están muy lejos por allá, etcétera, etcétera, y entonces hay cosas más urgentes, más importantes que resolver, pero nos hemos olvidado que hay un inmenso territorio que ha sido reiteradamente olvidado o desconocido por quienes han tenido en este país la responsabilidad de ejercer el poder del Estado en todos los rincones del país. Entonces yo diría que tenemos que pensar, si seguimos aferrados a la tesis de que hay un problema por allá en Arauca, o por allá en la Amazonía, o en el Putumayo, y la solución es enviar un batallón, o 2 batallones, o 3 batallones, a ponerle el pecho al problema, y con eso se resuelve el problema. Yo creo que no. El problema se resuelve cuando el Estado, como Estado, se hace presente, con la rama ejecutiva, con la rama judicial, haciendo infraestructura, dándole a la gente lo que necesita, lo básico. A esas regiones no llega nunca la educación, no llega nunca la salud,
no llega la infraestructura, no llegan los apoyos para que puedan desarrollar pequeñas industrias que les permitan una supervivencia adecuada. Y ahí es donde entra en juego la facilidad para que quien quiera que pueda ejercer algún poder, se tome el poder, porque el poder es como el aire caliente se levanta y es llenado por otro, y así sucesivamente. Entonces yo quisiera que reflexionáramos sobre eso, y nosotros como militares creo que tenemos la obligación de decirle al Estado y decirle al Congreso, ¿por qué no repensamos la política que tiene que ver con la presencia del Estado en todo el territorio nacional, pero presencia real y efectiva? ¿Qué sucede? Cuando llega el cuerpo militar a esas regiones, entran en conflicto con quien manda en esa región. Y normalmente son recibidos como una fuerza de represión y no como alguien que viene a solucionarles los problemas ancestrales. ¿Qué pasó en el Cauca? En el Cauca se aterra uno de ver hoy, siendo un departamento rico, siendo un departamento que fue de los más importantes en este país después de la independencia, y donde encuentra uno que hay miles de niños que se están muriendo por falta de nutrición o por falta de asistencia médica. Ellos cómo ven a la fuerza pública, no la ven como alguien que llega a ayudarles a solucionar su problema, sino como alguien que en un momento determinado va a agravar el problema. Y es la reacción cuando dicen queremos que se vayan todos, manipulados obviamente por los que siempre han estado allí, manipulando, porque el Estado no está presente ni con justicia, ni con salud, ni con vivienda, ni con oportunidades, ni con infraestructura. Entonces no nos aterremos de las cosas que suceden, porque yo creo que todos, de alguna manera, tenemos la culpa de lo que está pasando. Hay otro tema que quiero plantear como reflexión también, que me tiene preocupado. Es que hace poco, un senador de la República, el senador Juan Lozano, anunció un proyecto de ley para que las fuerzas militares se dedicaran a perseguir a las bandas criminales. Pregunta: ¿las fuerzas militares institucionalmente están creadas para eso? ¿Tiene el soldado la formación que se le da al policía para enfrentar a los delincuentes? ¿Le van a dar funciones de policía judicial y otras que sí tiene la policía? ¿O simplemente los van a meter sin tener la capacitación y sin tener de alguna manera la función institucional que le corresponde a la policía en ese tejemaneje? Yo sí quisiera proponer que nosotros, los militares retirados, hagamos un planteamiento sobre esto. Están metiendo a la fuerza pública en una función que no le corresponde y en una función para la cual no está preparada. No sea que mañana terminemos, así como alguno de ustedes lo mencionó, que hay que mirar con lupa qué es lo que se está cocinando. No sea que mañana terminemos con una ley según la cual el soldado profesional o el soldado que está prestando termine convertido en policía sin estar capacitado para eso. Y si hay fracaso, no, posiblemente la culpa se la echen a la fuerza pública, cuando hay una institución en este país que tiene la responsabilidad de esa función policial, que es la Policía Nacional. Eso es todo lo que quiero plantear como reflexión, porque en esto tenemos que tomar en cuenta la experiencia, la historia y lo que nosotros percibimos, ¿no?, como las causas de lo que está sucediendo en el país. Gracias. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Mi nombre es Álvaro Camilo Florido. Soy hijo de un oficial del Ejército Nacional y indudablemente pues agradezco también la invitación a CORE en nombre de mi general Ruiz, al doctor Miguel Gómez, a mi coronel Ayala, quien hoy inclusive tengo el placer de tenerlo como docente. Y quiero dar efectivamente un par de palabras frente a todo lo que se ha visto, y también comparto la posición del general Sánchez y demás, que se haya retirado de la mesa el doctor Víctor G. Ricardo, porque yo no solo soy un joven
que inclusive, según la ley colombiana, estoy en mi último año de juventud, y es decir, estoy culminando los 26 años de edad. Y resulta que de acuerdo a eso, pues yo recuerdo cuando se eligió al doctor Pastrana, y tenía, en aquel entonces mi papá ocupaba el cargo del B3, del jefe de operaciones de la Brigada 16 en Yopal Casanare. Y yo fui y con un grupo de amigos, hijos de otros oficiales, nos sentamos en el casino oficiales a ver ilusamente cómo dejaban planteado en aquel entonces al presidente de la República con el famoso tema de la silla vacía. En aquel entonces éramos unos jóvenes, no sabíamos lo que le corría a nuestros padres y a ustedes como militares, pierna arriba, como dirían por ahí coloquialmente, en materia jurídica. Yo ni siquiera tenía aspiraciones en aquel entonces de ser abogado de este país. Y todo lo contrario, de pronto ni siquiera en los colegios donde había estudiado me habían generado un sentido de pertenencia tal por mi país, pero sin embargo creía en una paz. Y esa era la paz a la cual le aspirábamos esos jóvenes en ese entonces. Hoy esos jóvenes estamos en una edad más o menos de 26, 28, 30 años y hemos tomado algunos la determinación de empezar a caminar en este proceso, de empezar a ser parte de esta sociedad y de empezar también a aportarle a esta sociedad. Mis compañeros que decidieron tomar e ingresar a las escuelas de formación y hoy son del grado de tenientes antiguos, pues a veces lo llaman a uno y le preguntan: oiga Camilo, usted que es abogado, que se está especializando en el tema de derecho internacional humanitario, vea, estoy en esta situación, ¿usted qué me recomienda? Y uno a veces, con el dolor del alma y el patriotismo, quisiera decirles: vea, cójalos y arrase con esa gente, esa partida de bandidos que tanto nos hace daño al país, pero prefiero pensar en ellos, en su futuro, en sus carreras, y les digo: ¿sabe qué, hermano? Quédese quieto. ¿Por qué? Porque malo viene el día de mañana, le viene a usted la investigación encima y finalmente le digo: mire, según lo que yo he observado a este gobierno, tener frenadas a las tropas es parte de la estrategia, y a esa conclusión es la que he llegado personalmente. Es parte de la estrategia tener hoy a un ejército, a una fuerza aérea, a una armada detenida, porque efectivamente la orden de operación sale y se da en el comando, pero es muy diferente el teniente que está librando allá ese combate y esos capitanes que hoy son más críticos que el comandante del ejército que tenemos actualmente. Por esa razón, simplemente quiero decir que estos jóvenes que hoy estamos acá, estamos empezando, indudablemente. Hoy quienes me conocen, dirijo una organización que trabaja por estos temas y que hoy analiza el tema de acción integral. Hoy aquí también me acompaña José Jaime Uzcategui, y sabemos que juntos hoy estamos empezando a involucrarnos, porque lo único que no queremos permitir es que en un futuro no muy lejano sea la Corte Penal Internacional y demás la que empiece a ver a nuestros militares como los criminales de guerra y se nos lo empiecen a llevar y nuestro trabajo haya quedado en vano. Así que estos jóvenes hoy empezamos a hacer esa tarea y empezamos a respaldarlos, y saben desde dónde estamos, desde el Partido Conservador. Hoy yo hago parte del gobierno nacional y me duele en el alma porque yo tampoco voté por la estrategia que se está manejando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. ¿Nada? 2 minuticos. Sí, señor. Gracias. Sí, bonito, papá. Muchas gracias, general. Bueno, voy a ser muy breve porque yo sé que ya hasta ahora empieza a aflorar el hambre y el cansancio, pero simplemente quiero felicitar a Core, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que esa vocería que ha asumido a Core y ese liderazgo en este proceso de paz es muy importante, porque como bien se decía aquí, gústenos o no, el país está sintonizado con el tema de la paz y no podemos ser como los avestruces que enterramos la cabeza en el hoyo y nos olvidamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces es preferible tener al general Ruiz liderando este proceso y al general Mora como integrante del equipo negociador que estar desde las gradas simplemente criticando o rasgándonos las vestiduras. Pero sí quiero hacer un llamado muy especial y aprovecho la presencia de los ilustres panelistas, porque si necesitamos un cese al fuego inmediato, tenemos que empezar por el cese armado o el cese al fuego legal,
haciendo un poco esa analogía entre el despeje legal y el despeje territorial. Miren ustedes que más se demoró ayer el gobierno nacional en anunciar el nombramiento del general Mora como integrante del equipo negociador, más se demoró ese nombramiento en que los periodistas dijeran que el general Mora había sido vinculado o iba a ser indagado por la muerte de Jaime Garzón. Entonces ustedes se dan cuenta cómo está funcionando esto. No podemos dejar huérfano ese frente de batalla que es nuestro, que nos pertenece, por el general Uzcategui, por el coronel Plazas, por los pilotos de Santo Domingo y por los más de 3.000 militares que están presos y los más de 15.000 que ya están vinculados o procesados en expedientes formales. Esa es una petición que en realidad no se la tenemos que hacer a la guerrilla. Ese tema de fondo no nos lo soluciona la guerrilla, nos lo tiene que solucionar es el Estado colombiano. Y yo veo que el cartel de las falsas víctimas y los falsos testigos sigue funcionando a la perfección en la Fiscalía General de la Nación. Ustedes escuchaban ayer que el general Uzcategui estaba siendo llamado a indagatoria ya no por Mapiripán sino por San Carlos de Guaroa. ¿Y quién está detrás de eso? Los mismos con las mismas, que son los abogados afines a la guerrilla, que están minando los estrados judiciales con falsos testigos y falsos testimonios y falsas víctimas. Entonces sigamos con esa agenda, mi general, que es muy importante. Se ha ganado mucho cuando hoy el procurador decía que era inconstitucional ese famoso convenio entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Como les digo, no perdamos ese rumbo por el bien de nuestros militares caídos y los que están por caer si esto continúa así. Muchas gracias. A ver, muy corto un aporte, mi general Ruiz. Primero que todo, felicitarlo por este tipo de eventos que se están realizando alrededor del tema de las conversaciones y los diálogos. Y más cuando contamos con la altura intelectual de los panelistas como el doctor Gómez y el coronel Ayala, que los conozco muy bien. Yo le sugiero, mi general, que este tipo de eventos académicos ACORE los lleve a las regionales, porque hay que difundir lo que estamos pensando. Nosotros los militares sabemos y ya tenemos una posición definida frente a este proceso, pero seguramente los militares que están en las regiones, que están en la asociación, no conocen lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Yo les sugiero respetuosamente que ACORE piense en llevar este tipo de eventos académicos a las regiones. Igualmente tenemos que pensar, mi general, que el gobierno va a tener el monopolio de los medios de comunicación alrededor de este proceso. El gobierno va a llevar el mensaje al pueblo colombiano como lo quiere el gobierno y como quiere que progrese el proceso de paz. Luego, nosotros tenemos que utilizar estos medios académicos para difundir nuestra posición y no dejarnos engañar, como bien lo dijo aquí el coronel Ayala. Ese es mi aporte y esa es la solicitud respetuosa que le quiero hacer. Gracias, mi general. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en el día de hoy logramos algo súper importante. Recoger toda esta información, todos estos conceptos, toda esta experiencia es muy valiosa porque fija nuestra posición y coincide plenamente en todos sus aspectos, tal como se planteó aquí por los señores panelistas. Omití, le dije aquí a la doctora monitora, la lectura de nuestro pronunciamiento, por cuestión de tiempo. Ahí claramente se ha dicho, a través de una serie de consideraciones y puntos, qué era lo que quería la reserva. Y ese documento yo personalmente se lo expliqué al señor presidente de la República el pasado lunes, una audiencia de más de hora y media, se habló de todo, adquirió el compromiso con nosotros en que se iba a tener en cuenta en el proceso de negociación. Ojalá así sea. Tenemos respecto a este proceso, y en eso coincidimos mucho, ayer nos reunimos todos los generales, todos los almirantes, más de 100 en la Escuela de Caballería, para resolver algo muy importante que fue un compromiso que creó el presidente ante una solicitud mía. No queríamos un solo general, queríamos 4. Uno que fuera el profesor principal,
y uno de cada fuerza, un almirante por la Armada, un general de la Fuerza Aérea y un general del Ejército. Aprobó, ayer lo elegimos y quedaron por la Armada Nacional un brillante almirante, muy conocido por todos. Es el señor almirante Luis Carlos Jaramillo. Va a representar por decisión de la Armada Nacional a la Armada en este proceso. Por parte de la Fuerza Aérea, Mayor General Ricardo Rubiano Grot. Y por parte del Ejército, el Mayor General Víctor Álvarez Márquez. Ese será el equipo que tendremos, encabezado por el General Mora Rangel. Es un equipo fuerte, ya que vamos a participar fuerte, y ojalá que todo esto que se ha discutido pueda ser manejado adecuadamente en beneficio no solamente de la institución, es que en beneficio del país. No son ventajas de tipo militar, no son intereses de tipo militar, son intereses nacionales los que están aquí en juego. Vamos a seguir esa línea, no vamos a modificar, vamos a persistir. Y doctor Miguel Gómez, bienvenido a CORE. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y para el próximo conversatorio,